Hola, un saludo muy especial para todos y todas. Mi nombre es Byron García y los saludo desde el quinto Foro Mundial de Datos de Naciones Unidas, celebrado en la ciudad de Medellín. En este marco, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística rinden cuentas. Así que los invito a verlos. Acompáñenos. Saludamos a las personas que se están conectando también a nuestra transmisión a través de las redes sociales del DANE y pues los invitamos también a participar allí con sus comentarios, con sus preguntas. Acá seguramente vamos a estar dando respuesta a muchas de esas inquietudes. Disculpamos, yo lamento profundamente que no haya podido llegar el doctor Gustavo Marulanda, el director de el IGAD, contratiempos con aerolíneas y climáticas. Estamos en tiempos de invierno y pues lamentablemente no nos alcanza a acompañar, pero aquí estamos prestos a comenzar. Vamos a hacer esta rendición de cuentas, si le parece, por bloques, para que vayamos desmenuzando un poco todo ese trabajo que se ha realizado en 2024. Y el primero es innovación e inclusividad. Entonces, para que iniciemos esta charla, le quiero dar paso al siguiente video que nos apertura un poco a lo que vamos a estar trabajando. Amaya taneli puro wana hinto guayo hutai kasan sedana mena kariade ya sanya ne kan guayana shanda como huye kan guayuca mona registro multidimensional guayo mona ka no suni tutoi ka kana shanda puera hirai tingwa guaypa Kawayo envía guanatama ujutara tupia pakat bukamaya ya tawa muro uskat. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bueno, este video nos mostraba un poco en temas de inclusividad cómo está llegando el DANE a hacer el registro multidimensional WAYU. Directora, ¿qué es esto del registro multidimensional WAYU? Registro multidimensional WAYU es un esfuerzo enorme que está haciendo la entidad para dar cuentas sobre todas las caracterizaciones que tenemos sociodemográficas y económicas de la población WAYU en el marco de la sentencia T-302. Allí estamos recorriendo los 4 municipios de La Guajira que involucra esta sentencia y después de un año muy intenso, que fue el año pasado, de tener todas las reuniones con todas las comunidades WAYU y de tener todos los diálogos directos con ellos, llegamos a tener todo el proceso de precenso. Este es un registro que se asimila a los censos, pero medido a partir de registros. Entonces tuvimos que hacer todo el diseño en un tiempo récord, un año entero haciendo el diseño. Terminamos esos diálogos con las comunidades WAYU en diciembre del año pasado y este año salimos a la fase de recolección. Es innovadora porque por primera vez en la historia del país estamos recogiendo esa información directamente con la comunidad WAYU. Son 9 asociaciones de la comunidad WAYU organizados por ellos mismos que están haciendo la recolección en campo para las zonas rurales de nuevo esos 4 municipios que están involucrados dentro de la sentencia WAYU. Esto nos hace completamente innovadores también en el mundo, pero es una de esos temas que hemos discutido aquí también en el ámbito del foro. Trabajar con las comunidades en sus territorios garantiza una mejor calidad de la información y además empodera a estas comunidades para que luego sean los mejores usuarios de la información. Quiero entonces darle la palabra a nuestro director de censos, a Sebastián Ruiz, quien ha estado liderando todo este proceso. Ha sido un trabajo arduo y ha sido muy complejo. Sabemos todas las complejidades que tiene La Guajira, precisamente por estos días tristemente está bajo emergencia por el invierno, y él nos puede ampliar más sobre este gran operativo. Claro, directora. El registro multidimensional WAYU en realidad ha involucrado un esfuerzo no solamente del DANE, a quien lidera también, digamos, toda esta articulación de aproximadamente 27 entidades del gobierno nacional y da cuenta de aproximadamente 51 áreas operativas que hemos concretado en estos diálogos que hemos tenido en La Guajira y que nos han permitido, digamos, entrar directamente a operar. También tenemos aproximadamente 47 variables que hacen o que dan cuenta del estado socioeconómico y sociodemográfico de la población WAYU y esperamos llegar a unos 20.000 aproximadamente asentamientos WAYU que hemos detectado mediante diversas técnicas satelitales y de otro tipo para poder concretar, digamos, este operativo. Ha sido
un gran reto, pero el DANE está preparado para ello. Es increíble todo ese trabajo, además por la complejidad del terreno, por la complejidad de las costumbres, ¿cierto? Muy bonito, directora, pero no solo ese registro multidimensional Wayuu representa inclusión. Yo recuerdo hace unos 5 o 6 meses, a mitad del año, la acompañé en una actividad muy bonita llamada Partera Vital. También estamos haciendo inclusión étnico-racial, por ejemplo, en las operaciones estadísticas. Hablemos también un poquito, y subdirectora, sobre esos operativos y esas decisiones de inclusión que van haciendo que el país sea mucho más completo y que los datos sean mucho más completos. Claro que sí, aquí pues también recordarles, y estos son temas que también le competen a Liga, que hemos hecho un trabajo muy profundo con la comunidad Wayuu en la cartografía social que se generó, y este registro multidimensional Wayuu va a venir a alimentar el sistema de información Wayuu que también ya lanzamos este mismo año. Son 2 productos que ya están disponibles. Compartimos la precartografía para todo el área Wayuu, de nuevo en los 4 municipios involucrados en la sentencia desde enero de este año, y ya el sistema está funcionando y está a disposición de todas las otras entidades disponibles en el país. Frente a este otro proyecto que nos mencionas de Partera Vital, lanzamos este año en ese evento que tú me acompañaste precisamente en Quibdó, la 3ª versión de Partera Vital. Este es un proyecto hermosísimo que hemos desarrollado en conjunto con las asociaciones de parteros y parteras del país. Comienza precisamente con una asociación particular del Chocó, donde la forma tradicional de traer los bebés a este mundo lo hacen las parteras. Son sitios que son muy alejados en el país, donde hace falta el acceso a muchísimas cosas, incluyendo los sistemas de salud, y se sigue ejerciendo la partería tradicional en estos territorios. Las asociaciones de las parteras tuvieron una lucha insistente para que fueran ellas quienes pudieran llenar el registro de nacimiento y que quedara registrado precisamente en todas las bases de datos y en los sistemas de información estadística. Este fue un logro que alcanzamos entre el DANE y estas asociaciones de parteras, pero no solamente ellas están pudiendo ya firmar esos registros de nacimientos, sino que también tuvimos un trabajo conjunto con ellas para que pudiéramos definir qué variables se incorporaban de manera diferencial en este tipo de registros de nacimientos. Ha sido tan exitoso este programa que hemos aumentado la cobertura precisamente en estos territorios que son más alejados, pero no solo eso, también se ha expandido a otras comunidades. Ya no solamente estamos trabajando con comunidades del Chocó, también lo hemos ampliado hacia todo el Pacífico colombiano e incluso algunos territorios en el Bichada. De nuevo le voy a dar paso a nuestro director de censos, que conoce muy bien todo este proyecto y pues nos puede contar sobre los beneficios del mismo. Sí, en el caso de Partera Vital, lo que hemos, digamos, la clave aquí, digamos, es el puente que el DANE hace entre la ciudadanía y la producción de datos de la ciudadanía, que en este caso es producido por parteras y parteros, y la institucionalidad, digamos, de poder llegar a concretar que un nacimiento que ha sido, digamos, atendido por una partera sea visibilizado. Para ellas ha sido el gran logro y creo que en esa medida vamos a seguir trabajando porque es para ellas y para ellos que trabajamos. Muy bien, y desde Liga también podemos hablar de inclusión, pero hablamos además de cartografía inclusiva y estrategia étnica. Entonces, antes de darle paso a doctora Camila, si le parece, vamos a ver este video que nos orienta un poco también sobre lo que vamos a discutir. Cartografía inclusiva. ¿Qué representa eso? Claro que sí, Byron, pero antes que nada quisiera nuevamente mencionar y excusar al director general Gustavo Marulanda por no podernos acompañar a este importante evento que, por supuesto, agradecemos al DANE organizar en este espacio tan relevante como es el Foro Mundial de Datos. Y ahora sí, entonces, atendiendo a tu pregunta, creo que
La cartografía inclusiva ha venido siendo parte de algo que hemos denominado el modelo de gobernanza de la geografía para la vida y que ha marcado buena parte de las estrategias que venimos desarrollando desde el Instituto, orientados a construir datos geográficos que reconozcan la diversidad territorial en términos culturales, en términos étnicos, y que por supuesto nos garanticen, basados en el trabajo de las comunidades, que bien ha sido un tema que se ha tocado de manera transversal acá en el foro, la importancia de reconocer la riqueza y la participación de los actores comunitarios en el levantamiento de información, siendo esta la base de la sostenibilidad que esperamos para mantener de manera actualizada toda la información que nosotros producimos. Y entonces allí tenemos diferentes estrategias que ya vamos a hablar con parte de nuestro equipo directivo, orientadas especialmente a generar capacidades en todas las comunidades étnicas con quienes hemos venido adelantando un trabajo bastante importante que ha cruzado por la aprobación de la consulta previa para adelantar gestión catastral en los territorios de los resguardos indígenas formalizados, también la protocolización de las condiciones para la prestación de ese servicio en los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y que por supuesto tiene aquí un enfoque de interculturalidad bastante potente que hemos venido desarrollando, que no solo para allí en la participación, sino también en la habilitación de ellos como principales generadores de la información. Y es por eso entonces que invito a nuestro director Johan a que nos cuente de cuáles son los avances que hemos tenido en esta materia. Bueno, gracias señora subdirectora y señora directora del DANE. Pues digamos que nos complace mucho tener la posibilidad de este espacio porque lo que queremos contarles es la materialización de ese compromiso de que la recolección de los datos geográficos o estadísticos efectivamente se puedan hacer desde las comunidades. Entonces queremos contarles a todos en unos minutos muy rápidamente algunos de los hitos que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha transitado en ello. El primero tiene que ver con algo que mencionaba la doctora Camila, y es que hemos seguido manteniendo el liderazgo a nivel nacional de la promulgación de aquel decreto de participación de catastro comunitario a través de esas mesas consultivas donde los pueblos y las organizaciones sociales sean partícipes de manera real en el levantamiento de esa información. El Instituto Geográfico ha estado detrás de la conceptualización del mismo decreto y en este momento estamos a la espera de la firma solamente de 2 de los ministerios para que ojalá el señor presidente de la República lo promueva y de tal manera podamos tener la participación y la operación de gestores catastrales étnicos en Colombia. Eso sería un hito para América Latina. Entonces, ese es como el primer logro que queremos mencionar. El segundo tiene que ver efectivamente con la firma de los protocolos de consulta previa e informada con un enfoque étnico. El artículo 45 y 46 del Plan Nacional de Desarrollo nos insta a que efectivamente podamos generar una reglamentación para que podamos tener mesas de concertación. Así las cosas, en los últimos 3 meses el Instituto Geográfico ha firmado, señora directora, esos 2 protocolos, por un lado con las organizaciones indígenas de orden nacional, 7 de ellas, y con los consejos comunitarios de las poblaciones negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Esto es una garantía que efectivamente estos pueblos se sientan partícipes y aportantes en la construcción de la información geográfica del país. Si usted me permite, señora directora, creo que el Instituto Geográfico ha caminado en el fortalecimiento de capacidades ciudadanas. Es real lo que estamos haciendo en ese proceso de cambio. Sumado a ello, estamos fortaleciendo capacidades en sistemas de información geográfica. De hecho, los invitamos, algunos de ustedes pueden entrar a la página del Instituto Geográfico y allí vamos a encontrar un trasegar de sistemas de información geográfica étnicos, principalmente de organizaciones de orden nacional, donde la información geográfica no es solamente de nosotros como técnicos, sino los ciudadanos. Y como bien decía la señora directora, el ejercicio que se prevé con el pueblo guayú seguramente se va a materializar en ello. Y bueno, para no extenderme en el tiempo que tenemos para intervenir, quiero dejar como 4 hitos finales. El primero de ellos es que efectivamente queremos hacer real el compromiso de construir un catastro multipropósito participativo. ¿Qué nos compete a nosotros? Además de esta participación de los pueblos indígenas y de las poblaciones NARP, estamos fortaleciendo capacidades. Le cuento, señora directora, que este año se inscribieron más o menos unas 13.000 personas de todo el país para capacitarse como reconocedores prediales. Y eso es un hito en el país, porque tenemos campesinos, tenemos personas identificadas como indígenas que se han certificado. Está nuestra Escuela Intercultural de Geografía para la Vida, en donde hemos estado en más de 90 municipios del país, 30 nodos y 20 departamentos, y de allí se ha promovido, se ha certificado más o menos unos 2.000 promotores comunitarios,
cerca de 1.500 auxiliares de campo y unos 800 reconocedores prediales con este enfoque étnico. Es decir, que la manera real que tenemos nosotros para cumplir esas metas y que los ciudadanos se sientan partícipes en la recolección de los datos es que ellos mismos efectivamente tengan esas capacidades. Y ya para terminar, entonces, no puedo irme sin mencionar pues que efectivamente hemos producido como Instituto Geográfico Agustín Codazzi estudios de diferente valor, como el de concentración de la tierra para Colombia. El dato quizá no es alentador, pero es importante que el país tenga datos ciertos para recomendar política pública. Tenemos un Gini de 0,86 y justamente con la invitación muy noble que el DANE nos hizo, lanzamos en este espacio, en unión con ustedes y con ONU Mujeres, un visor donde nos permite conocer el enfoque de la tenencia de la tierra con perspectiva diferencial. ¿Cuáles son las mujeres que tienen propiedad en Colombia? Entonces, seguramente podríamos quedarnos un tiempo muy grande hablando de ello, pero queríamos resaltar estos aspectos. Y cómo no, si es que es el trabajo de todo un año, ¿cierto? El tiempo tendría que ser muy extenso para contar tantos logros y tantas actividades. Doctora Camila, ¿alguna idea para redondear y finalizar este tema? Sí, quisiéramos, además de resaltar el trabajo que mencionaba Johan ya de la Escuela Intercultural de Geografía para la Vida, que es el video que ustedes acaban de ver, que nos ha permitido llegar a 20 departamentos con 28 nodos territoriales y con las cifras de más de 1.000 personas formadas como auxiliares de campo, como reconocedores prediales y como promotores culturales de la gestión catastral. Hay un punto bastante importante para nosotros en la generación de información geográfica y corresponde a la representación. ¿Cómo hacemos que los grupos indígenas y las comunidades se vean reflejadas en los proyectos del instituto? Y esto, por supuesto, se ve mucho más allá de la operación masiva que en este momento venimos adelantando y de las metas tan ambiciosas que tenemos, sino de unos proyectos, también se ve allí en unos proyectos específicos que hemos venido desarrollando con comunidades alrededor del país para lograr que ellos se vean en nuestra información geográfica. Y allí invito entonces brevemente a nuestro director de gestión de información geográfica para que nos cuente un poco de lo que hemos denominado expediciones IGAC. Bueno, muchas gracias. Brevemente, ya que el colega pensábamos en cómo tomar toda esa experiencia y ese conocimiento que el instituto tiene en la gestión de la información geográfica y posterior obviamente a la generación y trabajo desde todas las líneas en geografía, desde la geodesia, pasando por la geografía, la agrología, la caracterización de suelos, en todas las áreas nacionales y especialmente o específicamente en esas áreas en donde las comunidades lo requieren para que se pueda diagnosticar su territorio. Pensamos en un proyecto particular que permitiera, además de la apropiación territorial de las comunidades étnicas, un proceso de reivindicación de esas comunidades a través del reconocimiento. Y qué mejor hacerlo que visibilizando su territorio a través de la representación cartográfica, con un elemento que es absolutamente hermoso y es el topónimo. El topónimo, hablemoslo como lo hacemos nosotros en el instituto, lo más completo posible, como ese estudio del nombre de un espacio territorial o de un elemento territorial que tiene una gran importancia. Entonces, culturalmente lo que hicimos fue aplicar todo esto que nosotros sabemos hacer y empezamos a trabajar con el apoyo de una entidad como ACT para que pudiéramos llegar a ese territorio y comentarles, decirles la importancia de los nombres propios y en sus lenguas nativas. En Colombia tenemos más de 70 lenguas diferentes. ¿Cómo podemos tomar ese elemento que puede llegar a parecer cotidiano, pero que es de absoluta relevancia cultural e histórica para las poblaciones? Y cómo lo recogemos, creamos un documento videográfico que lo que hace es, a través de las vivas voces de los miembros de las comunidades, nos explican la historia de un nombre, su raíz, el elemento etimológico, lingüístico y antropológico y su importancia. Lo dejamos documentado, lo tenemos en una plataforma y lo incluimos en la base nacional de nombres geográficos como un nombre oficial. Lo hemos hecho en estos últimos años para 3 pueblos, la comunidad del pueblo Cofam, el pueblo Raizal en San Andrés y Providencia y el pueblo Palenquero. Y queremos extendernos en los años siguientes para trabajar la Sierra Nevada de Santa Marta y las poblaciones que allí están
y adicionalmente trabajar 2 o 3 pueblos en el Chocó. Entonces, un trabajo supremamente hermoso porque representa la inclusión, la participación y que nosotros como Estado volvamos a hacer presencia, que es lo que nos reconocen las mismas comunidades cuando nosotros estamos allí. Muy bien, y es que el país sigue creciendo todos los días y todo este tema de actualización cartográfica es supremamente necesario, directora, y con esto pasamos a este segundo bloque, que son las iniciativas que exaltan el valor de los datos. Hemos visto en medio del desarrollo de las operaciones estadísticas cómo a veces llegamos a lugares que anteriormente no estaban referenciados y entonces hay que referenciarlos para poder aplicar allí las encuestas. Pero dentro de este tema, dentro de este bloque de iniciativas que exaltan el valor de los datos, yo quiero hablar de un tema que apasiona muchísimo más. Y ya no lo pastelearon, por ahí lo alcanzamos a escuchar, y es el Censo Económico Nacional Urbano. El DANE tiene más de 100 operaciones estadísticas, pero sin duda esta es la que ha ocupado la mayor atención y el mayor compromiso, el mayor esfuerzo durante este año, porque estamos haciendo una radiografía, casi ajuste a nivel de detalle de cómo se mueve el país en materia económica. Entonces, directora, yo le invito a que veamos este video y conversamos sobre este censo nacional. Estamos en Censo Económico Nacional Urbano. El DANE está midiendo la economía de Colombia, contando la actividad de todas las empresas y negocios sin importar su tamaño. Colombia conocerá por primera vez la importancia de la economía popular del país. Tendremos una fotografía actualizada para que todas y todos podamos beneficiarnos con la información que ayudará a tomar decisiones. Reciba al DANE con los brazos abiertos. Su historia merece ser contada. ¿Qué ha representado este censo para usted, directora? En este Censo Económico Nacional Urbano es el gran operativo que está haciendo el DANE. El DANE no tenía uno de estos grandes operativos desde 2018 cuando se hizo el Censo de Población y Vivienda. Pero más importante aún, llevamos 34 años sin tener Censo Económico Nacional Urbano, cuando los lineamientos y buenas prácticas internacionales de Naciones Unidas nos sugieren que sea uno por década. Tenemos un rezago de información muy importante y este censo entonces significa muchas cosas para nosotros en el DANE. Es volver a hacer un operativo de esta magnitud después de tantos años sin tener grandes operativos en el DANE. Es rescatar ese censo económico que hacía más de 3 décadas no se hacía. Pues esto ha sido un esfuerzo enorme de toda la entidad. Estamos trabajando en un operativo enorme que precisamente ha contado con la participación de más de 11.000 recolectores de campo para poder tener esta información con unas innovaciones muy importantes. Estamos haciendo un censo como se deben hacer los censos en el siglo XXI, aplicando toda la tecnología que ya tenemos disponible, donde todas las empresas de distintos sectores también que tienen la posibilidad nos están haciendo el autollenado de los formatos vía web. Esto lo hace un censo completamente innovador, pero más importante aún y conecta también con el tema que estábamos discutiendo hace un momento. Estamos midiendo por primera vez en un censo la economía popular. Esta economía popular sabemos que es muy importante dentro de todo el producido y dentro de la producción de la economía nacional, con un operativo que nos implica a nosotros mucho esfuerzo, pero que es fundamental para poder conocer lo que sucede con los vendedores de calle y con los negocios y establecimientos de pequeña escala, que es la definición precisamente de esa economía popular. Entonces, como ustedes se dan cuenta, no solo estamos haciendo uno, sino 2 grandes operativos este año, que es el Registro Multidimensional Wayuu y el Censo Económico Nacional Urbano, que es algo que nunca tampoco la entidad había hecho en un mismo año, y de nuevo por eso quiero darle la palabra a nuestro director de censos que ha liderado estos 2 procesos en este año. Sí, directora, pues ha representado un reto importante para el DANE, el Censo Económico Nacional Urbano. Aproximadamente hicieron parte del recuento, ¿no? de unidades económicas, aproximadamente unas 2.500, 2.400, trabajando en 129 centros operativos, desplegados en 29 departamentos para recorrer aproximadamente 278.000 manzanas que representan pues gran parte, digamos, de la economía nacional. En ese recuento pues tomamos en cuenta que se observaron aproximadamente 1.9 millones de unidades económicas y
Se contrataron, digamos, para esto personas en roles operativos, 11.000 personas. Esta contratación es bastante alta, es difícil y lo saben los institutos de estadística de Latinoamérica y de otras partes del mundo, cómo es de difícil la contratación y las variaciones que tiene esto en el tiempo. Y pues bueno, esperamos que con las innovaciones que la directora ha mencionado, pues podamos abarcar este censo de manera más celera. En esta rendición de cuentas, estamos conversando nosotros aquí, pero también es muy importante la participación ciudadana. Entonces, tenemos una pregunta de una ciudadana que precisamente quiere hablar un poco sobre este tema del censo. Los invito a verla. Hola, mi nombre es Jordi Galvez. Quiero preguntar por qué se hizo el Censo Económico Nacional Urbano después de tantos años. La pregunta es, ¿por qué más de 30 años de este censo sin realizarse? Como acabo de mencionarlo, el lineamiento y la buena práctica internacional es hacer uno de estos censos por cada década, y en la ley 2335 del 2023, que pues yo misma empujé para que saliera y estuviera ya, como lo tenemos ya desde hace un año andando, quedó establecido precisamente así. El ciclo censal para cada uno de los censos que se desarrollan en el país tienen que hacerse una vez cada 10 años, y pues aquí quiero darle la palabra a nuestra subdirectora para que nos hable un poco más al respecto de estos lineamientos. Sí, directora, realmente cuando uno mira por qué no se ha hecho y por qué no se hizo durante todo ese tiempo y ya uno está sentado acá, empieza un poquito a entender por qué no se había hecho. Realmente tener 11.000 personas en campo es un reto impresionante. Imagínense en este momento tener censistas en la parte norte del país con las lluvias, en los lugares donde tenemos problemas de orden público, realmente es un reto muy grande. Lo segundo es que se necesita una voluntad política para hacer un censo de esta envergadura. Como lo dice la directora, gracias a la ley 2335, nuestra ley de estadísticas en Colombia, ya queda un mapa de ruta de cómo deben realizarse los censos en el país. Sin embargo, eso sigue dependiendo de tener o no tener el presupuesto para hacerlo. Hola, mi nombre. En el caso del censo económico, pues claro, también se necesita un esfuerzo económico muy grande, ¿no? Entonces, esto termina siendo un esfuerzo político que en el caso de este gobierno quiso impulsar, siendo incluso uno de los puntos prioritarios de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, relevante para poder llevar a cabo una política económica mucho más efectiva, que de alguna forma también tiene los mismos 34 años de rezago por no tener un censo económico que nos dé cuentas de lo que está pasando. Así que un poco ese es el marco en el que estamos operando, ese es el marco en el cual se decide o bueno, realmente se lleva a cabo finalmente el Censo Económico Nacional Urbano. Por supuesto, era un censo que ya venía haciendo algunas cosas, por supuesto que ya se habían adelantado algunos pilotos y demás, pero faltaba justamente ese apalancamiento tanto político como técnico, como metodológico y también muy innovador para, como lo dice la directora, tener un censo del siglo XXI, ¿no? En el cual estamos utilizando diversas herramientas, ya luego lo veremos desde la parte también de infraestructura tecnológica, para poder tener información tanto en recolección en calle. Seguramente muchas de las personas que están hoy en este espacio han visto ya a nuestros censistas y nuestras censistas en calle recogiendo información, pero también si son empresarios o dueños de industrias, se han dado cuenta que ya tienen en su correo también todo el formulario para hacer el autodiligenciamiento y mandarnos la información. Así que la innovación que se necesitaba para llegar a este punto no era una innovación solamente del censo, era una innovación de la entidad, y creemos que tal vez por eso pudo llevar tanto tiempo, porque no eran pasos fáciles de dar y realmente se necesitaba un esfuerzo supra que iba por encima del esfuerzo únicamente del DANE para poder tener a cabo nuestro censo. Le hemos dedicado un poco más de tiempo a este censo, subdirectora, a hablar un poquito sobre este tema, pero cómo no, es que en 34 años ha cambiado mucho el país, han cambiado las dinámicas, llegó Internet, nos movemos diferente, compramos diferente, y sin duda todos estos resultados que seguramente estarán para el próximo año van a ayudar a movilizar políticas públicas en beneficio de la población, pero también atraer la inversión privada. Pero bueno, no solo dentro de las iniciativas que saltan del valor de los datos tenemos el censo.
Acá también encontramos que hay medidas de desigualdad y ese tema sí que es importante también en el país. Subdirectora del... Sí, creo que esa es otra apuesta muy importante que hemos reforzado también en estos últimos tiempos, y es realmente tener medidas o enfoques diferenciales, interseccionales y por supuesto de género en todas las medidas que nosotros tenemos, que nos permite realmente tener medidas de desigualdad mucho más finas y mucho más claras al momento de hacer seguimiento a una política pública con enfoque diferencial, como son casi todas las políticas, o como uno quisiera que fueran todas las políticas. En el caso del DANE, tenemos dos formas de incorporar estos tipos de enfoques. Por un lado, de la forma tradicional, que es haciendo mejores mediciones y mejores levantamientos de información que nos permitan llegar a información mucho más desagregada, pero también tenemos medidas novedosas, ¿no? Medidas mucho más técnicas y con unas metodologías mucho más finas, estadísticas, como la estimación en áreas pequeñas, que nos permite llegar a lugares donde antes no. En el caso de las medidas tradicionales, digamos, hemos hecho pruebas piloto de la encuesta sobre diversidad sexual y de género en Colombia. Tenemos también el diseño de la primera encuesta especializada sobre violencia basada en género contra las mujeres, y tenemos también un fuerte fortalecimiento desde nuestro sistema estadístico nacional para que no solamente las estadísticas que producimos en el DANE, sino en todo el ecosistema de datos nacional tengan estos enfoques de género y diferencial para poder tomar mejores medidas. También ha sido muy importante en estos últimos años la incorporación de la población campesina dentro de nuestras mediciones de enfoque diferencial, porque un poco estamos acostumbrados a que el enfoque diferencial es género, el enfoque diferencial es personas en su diversidad LGBTIQ+, pero ya estamos hablando de otros enfoques, ¿no? El étnico-racial. Ya estamos hablando de otros enfoques, ¿no? Como la población campesina, que sobre todo en este Plan Nacional de Desarrollo toma una relevancia importante, y por eso venimos trabajando con diferentes entidades para poder hacer una medición aún más fina de lo que son los campesinos como sujetos de derechos. Entonces, eso por parte de la información tradicional. Y bueno, voy a hacer una pequeña referencia a algo que nos tiene muy orgullosas en el DANE, y es todo el tema de la estimación de áreas pequeñas. Hace parte de las innovaciones tecnológicas que tenemos. A muy grandes rasgos es una metodología que permite, sin tener que ir a todos los municipios, con información adicional que uno tiene, por ejemplo, por registros administrativos, poder tener valores muy puntuales en estas áreas. Entonces, antes, por ejemplo, era impensable pensar en una medición de una pobreza multidimensional o de una pobreza económica en los municipios, y ahora, sin necesidad de tener que ir a esos municipios, uno puede estimar cuántos son estas pobrezas en estos puntos. El año pasado y este año ya tuvimos la segunda medición de nuestro índice de inseguridad alimentaria, que es uno de los grandes elementos que han apoyado la política pública de cero hambre en el país, además, donde podemos saber cuáles son esos hogares que tienen unos niveles de insubsistencia alimentaria elevados, ¿no? Y donde realmente se hace prioritario y donde municipalmente se hace prioritario la llegada de más apoyo en estos temas de alimentación que son prioritarios. Entonces, creo que esos son dos puntos de entre muchos otros que seguramente podríamos mostrar de cómo estamos incorporando y avanzando en la inclusión de las diversidades y de todo lo diverso que es nuestro país en las mediciones. Son muchísimos los logros y muchísimas las actividades, y eso va encaminando también el trabajo que se viene haciendo con el campesinado y lo que seguramente se tendrá en unos años con el Censo Nacional Agropecuario, pero bueno, de eso ya habrá momento también para conversar, porque es turno nuevamente para el IGAC, porque bueno, todo este tema de llegar al territorio también representa para ustedes un reto importante en temas de inclusión y de accesibilidad. ¿Cómo se está trabajando para eso, doctora Camila? Así es, Byron. Creo que compartimos ese reto de las dos entidades de cómo poder acceder a todo el territorio. Y justo hablando de accesibilidad de información, creo que vale la pena referirnos también a nuestra cadena de valor y a cómo desde el IGAC le estamos apostando a generar información geográfica con valor para todos nuestros usuarios. Y eso viene también de poder contar con información no solo accesible, Byron, sino información actualizada, oportuna, fácil de comprender para todos quienes quieren conocer la información geoespacial que publicamos, y que por supuesto implica un reto muy grande conociendo la situación que teníamos por lo menos
en términos de cobertura de información cartográfica, en actualización catastral, que es en lo que queremos enfocarnos en este segmento, especialmente contándoles que parte de todos nuestros esfuerzos y de toda nuestra cadena de valor está orientada a generar productos que aporten a las políticas públicas sectoriales, retomando este rol central que tiene la geografía en nuestro Plan Nacional de Desarrollo y especialmente orientados a dar insumos valiosos para la implementación de políticas como la reforma rural integral y, por supuesto, el cumplimiento y la implementación del acuerdo de paz con la implementación especialmente del catastro rural en todos nuestros municipios PDT. Y quisiera entonces, en primer lugar, darle paso al director de Gestión de Información Geográfica para que nos cuente un poco cuáles son los avances que hemos tenido en los insumos que hemos generado en este último año en materia de cartografía, agrología, geografía y geodesia, porque aun cuando nuestra gran meta está centrada en la actualización catastral, los insumos o los productos de estas áreas que generamos son también útiles para otros usos, son también multipropósito en sí mismos y vale la pena que reconozcamos su riqueza para los diferentes niveles de gobierno en el país. Sí, muchas gracias. Vale la pena poder decir que como todo un par de años de trabajo se resumen en un espacio tan corto y tiene que haber algún sentido con eso si se hace de una manera, si se gestiona el proceso y el procedimiento de forma adecuada. Y efectivamente, como tú lo dices, Camila, en el IGAC entendemos el valor del dato. El valor del dato que se maneje en ese marco de gobernanza adecuado y que permita generar, algo que es supremamente importante para nosotros y es conocimiento derivado de esa gestión del dato que está en función, obviamente, de los temas catastrales, pero que también está en función de la multidimensionalidad que tiene nuestro país. Datos que ponemos al servicio de todos nuestros usuarios y los principales usuarios son casi que todas las entidades públicas que ayudan a manejar este país. En ese sentido, partimos desde la geodesia, cómo tenemos una red activa, una red geodésica que permita apoyar en esos procesos de localización con los grados de exactitud posicional que se requieren para los diferentes proyectos, ya sea identificación predial o proyectos múltiples de ingeniería y de gestión del territorio en general. Ya llegamos a una cifra importantísima de 257 estaciones que trabajamos junto con el Servicio Geológico, 30 estaciones instaladas en este 2024 y un proceso muy interesante de mantenimiento de la red que ya está. Es decir, no estamos solamente instalando, sino nos estamos preocupando por mantener esa red geodésica. Hemos logrado habilitar adicionalmente 50 estaciones que ya estaban caídas y con una inversión relativamente baja las volvimos a poner en funcionamiento. En la generación de cartografía estamos trabajando en una cosa muy interesante que tiene que ver con la generación de un dato de calidad. Un dato que además de confiable proporciona información realmente justa y adecuada para todos los procesos que se requieren. Ya tenemos más de 75 millones de hectáreas con información de alta resolución. Estamos hablando que en este último año vamos a terminar generando 32 millones de cartografía con cubrimiento urbano y rural, destacando que estamos pasando de cartografía que estaba a escala 1.50.000 y 1.25.000, ya la estamos generando a escala 1.10.000, por ejemplo, para los procesos de parques nacionales o los procesos de protección y cuidado ambiental en la Amazonía y la Orinoquía se va a contar con un insumo que es absolutamente pertinente y eficiente. Para los temas que tienen que ver con agrología, un elemento fundamental en lo que tiene que ver con el ordenamiento alrededor del agua, la protección ambiental y el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos más de 77 millones de hectáreas generadas, 30 millones generadas este año con áreas homogéneas, como ese elemento fundamental para la definición del potencial productivo de nuestro territorio y una base para la valoración adecuada de las tierras. La caracterización del suelo. La caracterización del suelo entendiéndose como ese elemento fundamental para iniciar los procesos de ordenamiento. El desconocimiento de las características del suelo es un error en lo que tiene que ver con la planificación y nosotros estamos apoyando todos los procesos que tienen que ver con esa caracterización.
Tenemos con caracterización detallada más de casi 12 millones de hectáreas, 6,1 millón de hectáreas logrados en este 2024, en donde lo que hacemos es identificar sus estados de fertilidad y de sostenibilidad útiles para todos los procesos que se desarrollen. Y en sí, cuando hablamos de la geografía en general, adelantamos y recogemos toda la información que generamos en los procesos que les he mencionado, y lo que hacemos es hacer una condensación, una agrupación y una presentación de resultados a través de las caracterizaciones geográficas. Tenemos ya caracterizaciones geográficas disponibles para más de 72 millones de hectáreas. Trabajamos en la publicación a través de libros que puedan mostrar algo de los resultados que nosotros tenemos, y la publicación a través de los medios digitales de toda la información que nosotros generamos. Publicamos este año nuestro Atlas, que es un elemento absolutamente hermoso, varios años de trabajo desde la subdirección de geografía nuestra, y que es una publicación sobre la cual sentimos mucho orgullo, además de la geografía para niños que se volvió a sacar y la geografía de departamentos particulares como el Casanare. Apoyamos también todos aquellos procesos de deslindes en donde en los municipios y en los departamentos tienen esa incertidumbre sobre la certeza de sus límites. Apoyamos desde la parte técnica, generando los elementos para los tomadores de decisiones en lo que tiene que ver con este elemento, y participamos a nivel internacional en muchos procesos de intercambio de conocimiento. Colombia es llamado para que enseñe y muestre qué es lo que está haciendo, porque estamos sonando tanto a nivel nacional. Lo hablamos con la señora directora, el DANE y el IGAC están sonando porque técnicamente están produciendo datos que son útiles para todos. Muchas Cuando gracias. uno suena, cuando las cosas suenan, es porque se están haciendo bien, ¿cierto? Nos acompaña además Luisa, si la quieres. doctora Luisa, para que nos redondee también Así un es. poco todo este tema y todo este. Quisiera, antes de darle paso a Luisa, retomar un tema acá crítico, y es que las cifras que está presentando Anderson son algo que nunca se había visto en el instituto. En 2 años logramos generar cartografía para el 30% del país. Estamos ya en el 101% del cumplimiento de las metas que teníamos en el plan para la generación de áreas homogéneas de tierra, y su importancia, por ejemplo, por supuesto, para todo el eje transversal del plan, no solo del ordenamiento alrededor del agua, sino también de la seguridad alimentaria de nuestro territorio. Y como les decía, además de esto, y retomando ahora sí una de las metas más importantes que tenemos, de acuerdo con lo que prevé el plan, que corresponde a la actualización del 70% del territorio nacional, de la información catastral del país. Ahora sí doy paso a la doctora Luisa, teniendo en cuenta todos estos esfuerzos que estamos haciendo de orientar el catastro en su multifinalidad a 2 propósitos esenciales. El primero de ellos, la construcción de un catastro verde, y de allí la orientación de todos nuestros esfuerzos a la actualización catastral en el arco de deforestación, y por supuesto, como les decía, un catastro comprometido con la reconciliación y la paz del país, en donde también nos hemos enfocado con bastante rigor a acompañar a toda la actualización catastral de los municipios PEDET. Adelante, Luisa. Gracias, subdirectora, y a todos los compañeros del DANE. Precisamente con esa producción de información, con todos esos insumos, es que estamos dando precisamente una implementación del acuerdo de paz, la reforma agraria, y precisamente esa construcción de paz con la naturaleza. ¿A través de qué? Pues de la implementación del catastro multipropósito. Para el Instituto Geográfico, reconocer que el catastro es importante a nivel local es porque le estamos contribuyendo a la autonomía territorial, es decir, más datos, más información, información inteligente, significa más inversión pública y por ende desarrollo del país. Entonces somos convencidos que a través del catastro multipropósito estamos contribuyendo precisamente a ese desarrollo a nivel nacional. Yo voy a hablar particularmente de 4 logros, los más destacados en esa actualización catastral. Aquí vemos cómo Colombia actualizada, es decir, en este momento estamos en 181 municipios del país en actualización. Estamos operando 181 municipios, 57 millones de hectáreas, y que al final de este año vamos a poner en vigencia o vamos a tener actualizado
el país 21.3 millones de hectáreas. Eso significa el 18.8% del país. Un importante dato que reconoce afianzar muchas metodologías, muchas estrategias, entre ellas la capacitación que ya lo comentábamos, una capacitación diferenciada con enfoque intercultural, con enfoque de género, precisamente para lograr que todos los actores que intervienen en el territorio puedan conocer y ser parte de ello. Pasamos precisamente de esos datos de esa Colombia actualizada. Quiero mencionar un contributo muy importante y es los municipios PEDET, esos municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. Son esos municipios que tuvieron en algún momento condiciones de pobreza, violencia y debilidad institucional. Hemos llegado a 47 municipios PEDET para que a final de este año podamos tener 8.4 millones de hectáreas y pasar de 3.4% que había actualizado de esos municipios PEDET, pasar al 21.6% de los municipios. Es una cifra importante reconocer que de esos municipios que tenían esas condiciones y que contribuyen a la implementación del acuerdo de paz en 8.4 millones. Y precisamente como lo comentabas, subdirectora, construir esa paz con la naturaleza a través del catastro verde, como lo hemos venido reconociendo ya desde hace algún tiempo, es reconocer que en 105 municipios que tienen presencia de áreas protegidas, vamos a poner en actualización en este año 8.8 millones de hectáreas que representan casi la mitad de toda el área protegida que tiene el país en esos 105 municipios. Son muchos datos, estamos en medio del Foro Mundial de Datos y quisimos presentar precisamente ese avance a través de la cantidad de municipios, de hectáreas y de predios que hemos venido avanzando. Y finalmente, y de forma paralela en la actualización catastral, hemos venido avanzando y ya tenemos ya a puertas de cerrar la metodología que le va a permitir a todos los gestores catastrales reducir el rezago que hay en el valor catastral de todos los terrenos de predios rurales, de todos esos municipios que por tener tantos años desactualizados, vamos a poder actualizar por una única vez y eliminar ese rezago. Entonces, así que de forma paralela a la actualización vamos a dar cumplimiento a ese artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias, doctora Luisa. Parece un chiste a veces y uno lo ve en memes, son datos y hay que darlos, ¿cierto? Y estamos en esta rendición de cuenta en medio del Foro Mundial de Datos. Antes de continuar con el tercer bloque, los quiero invitar a que hagamos esto un poco más interactivo. Ustedes van a ver en pantalla, vamos a encontrar un código QR. Ustedes lo pueden escanear. También la invitación es para las personas que están siguiendo nuestra transmisión a través de las redes sociales. Podemos escanear el código QR y allí podemos dejar opiniones, preguntas, comentarios. Toda esa participación y esa retroalimentación es muy importante para que todo este trabajo se siga realizando de la mejor manera. El tercer bloque es inversión en tecnología para una mejor información. Y es que, bueno, son muchos los avances en la tecnología y hay que apropiarlos también a nuestras tareas diarias para que tengan un mejor resultado, directora. Bien, muchas gracias. Aprovechando ese descanso que nos diste para que tomaran el código QR, yo también quiero invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están siguiendo en esta transmisión para que visiten los micrositios que tenemos para el registro multidimensional Wayuu y también para toda la información que tenemos en temas étnico-raciales, en particular nuestro micrositio para temas afrodescendientes, y así puedan revisar allí toda la información y las estadísticas experimentales, que son estos grandes avances como las estimaciones de área pequeña, pero tenemos muchas otras estimaciones más y que están disponibles para absolutamente toda la ciudadanía. Recordemos que el trabajo del DANE es la producción de la información como un bien público, todos nuestros datos son abiertos e invitarlas para que usen toda esa información.
que es gracias precisamente a la tecnología que tenemos estas posibilidades de abrir los datos. Y gracias a la tecnología, directora, nos acaba de llegar una pregunta, me están contando por aquí, gracias a que escanearon el código QR, entonces a través de redes sociales nos preguntan cuáles han sido las principales inversiones en tecnología realizadas por el DANE. Hemos hecho un esfuerzo enorme, como lo comentaba la subdirectora, hemos tenido una gestión muy importante y hemos logrado acopiar unos recursos para poder salir de un rezago tecnológico en el que encontramos el DANE cuando esta administración comenzó. Después de tener los recursos, este año hicimos toda esa gran inversión, ya se materializó y ya tenemos en el DANE la última tecnología y esta es una gran noticia también para todos los ciudadanos y ciudadanas porque pueden estar tranquilos en materia de seguridad del manejo de sus datos y una infraestructura tecnológica que corresponde al siglo XXI. Para ampliar más esta información, le doy la palabra a nuestro director de la Oficina de Sistemas y nos amplíe un poco más todos estos avances que hemos tenido tan importantes para la entidad. Bueno, directora, muchísimas gracias por la introducción. De verdad es que es muy relevante la inversión de tecnología que se ha tenido. Dimos un salto sobrenatural, lo diría yo. Pasamos en el índice de gobierno digital más de 20 puntos, llegando a 90.3, y para nuestros ciudadanos y para todas nuestras entidades, tener la tranquilidad que en temas de seguridad ya nos ven con unos muy buenos ojos. Tenemos un índice de seguridad digital de 92.5. Digamos que estamos haciendo la tarea y la estamos haciendo bien. No solamente en la gestión de tecnología ya la vemos como apoyo, sino nos vemos como los aliados estratégicos del DANE y de la ciudadanía, y ahora somos un proceso estratégico. Aumentamos significativamente nuestro presupuesto y eso gracias al apoyo de la alta dirección y a nuestro comité directivo que hemos trabajado conjuntamente para lograr las metas del DANE. Nosotros hicimos grandes alianzas, una de ellas con el Banco Interamericano de Desarrollo. Nos ayudaron a mejorar y a fortalecer nuestro recurso humano. Es increíble como más de 90 funcionarios del DANE, no solamente a nivel central, sino a nivel territorial, se capacitaron en mejores prácticas de TI, se capacitaron en gestión de proyectos, se capacitaron en ITIL, en Scrum para mejorar nuestros desarrollos, y se capacitaron en la ISO 27001, que pues ayuda a mejorar la postura de seguridad. Pero en este foro ha sido maravilloso escuchar los temas de los datos y todos hablan de interoperar. Y cuando vemos que en el DANE tenemos nuestra plataforma XROAD certificada por el Ministerio de las Tecnologías, cumpliendo con todos los lineamientos, pues decimos estamos en donde queremos estar y queremos seguir evolucionando. Con el IGAD hacemos intercambio de grandes volúmenes de datos de esas imágenes satelitales para generar nuevos insumos de información. Pero con más de 25 entidades recolectamos información para hacerle seguimiento a nuestros ODS. Entonces, en temas de interoperabilidad estamos realizando la tarea y haciendo nuestra milla extra. Pero hablábamos de las grandes inversiones. Y ya tenemos tecnología para hacerla. Ya el DANE, antes de pasar de una nube privada solamente en el centro de datos del DANE, pasamos a lo que llaman técnicamente multicloud o multinube. Ya tenemos nube para nuestros portales al ciudadano, ya tenemos nube para analítica y tenemos nube para brindar los sistemas que ahorita apoyan el Censo Económico Nacional Urbano y también el Guayú. Pero claro, necesitamos más almacenamiento y se ampliaron en 370 teras la capacidad de almacenamiento. Entonces, es algo para que la ciudadanía pues también se anime a entregar la información porque nos la estamos jugando para continuar innovando. Tenemos un lago de datos y un lago de datos híbrido. Ya nuestras áreas trabajan colaborativamente con nuestro equipo tecnológico para mejorar sus procesamientos. Procesamientos que hacíamos en las áreas que podían durar 30 días, 10 días, 5 días, un día pasamos a minutos. Es algo que con la tecnología estamos transformando nuestra productividad. En ese orden de ideas también estamos trabajando en la visualización de los datos con los tableros
que nos permiten las diferentes herramientas que tenemos. Si nos vamos a esa innovación que necesitaba los censos, porque además este año super sui generis con dos, el registro multidimensional Guayú y el censo económico, pues nos la jugamos con una tecnología como software como servicio, en la cual estamos recolectando 4 formularios de captura utilizando dispositivos móviles de captura que también funcionan sin internet. Y al conectarse en cualquier momento, porque sabemos las dificultades de la conectividad en Colombia, en el momento en que tenga conectividad, pues realiza la transmisión de las encuestas. Pero también tenemos 9 formularios que actualmente están recolectando la información por autodiligenciamiento. Una transformación que solo se podía hacer innovando. Los operativos continúan y estamos entregando a los operativos información oportuna para la toma de decisiones. En infraestructura tecnológica, es una alegría ya poder visitar las sedes. La verdad es que entregamos 1.513 nuevos equipos de última tecnología, de último procesamiento, con las mejores integraciones, con las herramientas colaborativas. En las sedes estamos transformando el territorio también con tecnología. Usualmente solamente el enfoque era el DANE central, pero ahorita estamos enfocados en fortalecimiento de nuestros sedes y en nuestros territorios. El censo económico también está apoyado de 1.252 equipos que nos ayudan a hacer todo ese gran reto en la gestión del operativo. Portátiles para el movimiento. Sabemos que en el DANE hay mucho que trabajar con territorio y estamos entregando las herramientas para lograrlos. También los dispositivos móviles de captura renovados, y con toda esta capacidad que nos queda con los censos, pues las operaciones estadísticas recurrentes tendrán su mejora a futuro. En la conectividad que es algo tan importante en este tiempo, pues nosotros hemos cambiado a una mejor tecnología. Tenemos canales en SD-WAN, tenemos una nueva red, cambiamos nuestro núcleo del centro de datos y estamos fortaleciendo cada vez más y estamos a punto de fortalecer el territorio también en sus redes. Los canales de internet se ampliaron al doble en muchas de nuestras sedes. Claro, al mejorar la tecnología, al incluir nuevos elementos, pues todo esto consume más datos, más conectividad, más canal y requeríamos hacer una inversión como esta. 10.984 planes de datos para que gestionemos la información de nuestros dispositivos móviles de captura transmitiendo en línea, algo que era un reto muy importante para nosotros. Transversalmente, seguridad digital. Nuestra postura digital ya es muy representativa. Incorporamos monitoreo 24 horas al día, los 365 días del año, algo que se necesita. Esto no es algo, es algo que se requiere y el DANE lo está haciendo. Nuestro modelo de seguridad que lo mide el Ministerio de las Tecnologías, nuestra madurez es un nivel alto. No lo dice la Oficina de Sistemas, lo dicen los expertos y lo dice la Oficina de Control Interno. Nuestro mejoramiento en los controles lo hacemos continuamente. Es algo que requiere porque las tecnologías van cambiando, los hackers van evolucionando, la inteligencia artificial ya les ayuda mucho para estos fines, entonces tenemos que ir mejorando nuestros controles continuamente. Para eso hacemos evaluación y remediación de las vulnerabilidades. Constantemente cumplimos con 2 análisis de vulnerabilidades al año para que realicemos remediaciones oportunas para evitar cualquier desastre. Y con los temas de desastre podemos decir que tenemos en 2 ciudades diferentes respaldo de bancada institucional para la recuperación. Tenemos tanta información en tecnología y en sistemas que no parecemos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, sino el Departamento de Innovación Tecnológica Nacional, ¿cierto? Pero qué bueno poner todo eso precisamente al servicio del trabajo que realiza el DANE de los datos, pero desde el IGA no nos quedamos atrás. Seguramente se demanda mucho también en inversión, en avances tecnológicos, en modernización para poderle llegar a la comunidad de manera más precisa. Así es, Byron. Uno de los retos que teníamos desde el instituto era poder soportar la masividad de información que íbamos a manejar para las metas tan grandes que les presentábamos justo en el bloque anterior.
Estamos hablando de tener equipos listos para la generación de 30 millones de hectáreas de cartografía, los equipos de captura de información para todos los reconocedores que están en campo, todas las mesas de ayuda disponible, los sistemas de captura, por supuesto, de la información predial, así como toda la capacidad tecnológica y el ecosistema que permite, por ejemplo, toda la gestión de la información de transacciones inmobiliarias que hace nuestro observatorio inmobiliario en el instituto, y creo que así podríamos pasar por todas las áreas y el gran esfuerzo que se ha hecho desde la entidad para garantizar ese ecosistema tecnológico y la infraestructura que a todas las áreas misionales permita soportar la gran cantidad de datos que estamos procesando en este momento. Y allí, como bien nos lo exponían en el DANE, ocurre lo mismo, y es que gracias a un compromiso de la dirección y de nuestra Secretaría General hemos venido pudiendo fortalecer esas capacidades, no solo en la sede central, sino en nuestras 22 direcciones territoriales, donde ya cuentan, por ejemplo, con equipos topográficos para ir a tomar información en campo, y creo que podríamos también hacer un recuento bastante extenso de todo lo que hemos podido entregar a quienes hoy día están ayudándonos a generar e integrar la información que está a cargo de la entidad, pero quisiéramos aprovechar este espacio para hablar también de otras apuestas, y es lo que significa para nosotros la integración de nuestra información y nuestro sistema de información geográfico integrado, así como todo el desarrollo que venimos haciendo en innovación y en la aplicación de inteligencia de datos para agilizar la captura de información, especialmente orientado a identificar cuáles son los cambios de la base predial, por ejemplo, y a poder hacer mucho más oportuna en la captura de cualquier variación en la información que nosotros manejamos. Y por eso pues le doy paso entonces a nuestro director de tecnologías de la información, Fernando, para que nos pueda comentar sobre estos proyectos estratégicos que, más allá de lo que hemos logrado en infraestructura tecnológica, dan cuenta del compromiso del instituto con la prospectiva y la mejora en la generación de la información a nuestro cargo. Muchas gracias, doctora Camila, muy amable. Efectivamente, el IGAC está comprometido a desarrollar un proyecto de modernización muy grande que venimos haciendo desde el año pasado, pero que hoy ya puede mostrar frutos de lo que hoy es la innovación para la transformación digital de nuestros procesos y servicios. En esto, esta modernización tecnológica que hemos logrado durante este tiempo y durante este año también, nos ha permitido mejorar esta infraestructura que posibilita mejores sistemas, y esto se ve materializado en 3 objetivos estratégicos que tenemos planteados para esta administración, que están por supuesto asociados con el Plan Nacional de Desarrollo. Uno de ellos es el objetivo de automatización, integración e interoperabilidad. Este sistema hoy nos permite a nosotros interoperar, por ejemplo, doctora Piedad, con el DANE. Ya tenemos servicios de interoperabilidad que nos permiten generar eficiencias, eliminando redundancias, permitiendo que los ciudadanos no tengan que ir a entregar información a una entidad y otra, sino que vamos directamente a la fuente donde ya fue recogido el dato y garantizamos que esa calidad del dato y esa actualización esté permanente. Déjenme contarles un proyecto muy importante que ya se materializó, y es un sistema que se llama el Sistema de Interrelación Catastro-Registro. Este sistema, conocido como SICRE, nos ha permitido interoperar y automatizar trámites con la Superintendencia Notaria de Registro. Hoy tenemos la posibilidad de indicar que aproximadamente el 50% del cambio de los propietarios que hemos hecho durante este año han sido a través del Sistema de Interoperabilidad Catastro-Registro. Es decir que ya conectamos directamente con las bases de la Superintendencia Notaria de Registro, tomamos el dato de los propietarios desde esas bases y lo traemos a las bases de catastro. Eso permite, por supuesto, generar una eficiencia muy grande, y la idea es poder profundizar esta automatización de trámites durante los próximos años. Otro objetivo estratégico que se está materializando es la gestión de conocimiento para la innovación. En esto nosotros hemos podido aplicar la modernización tecnológica para hoy pensar y estar desarrollando un proyecto basado en inteligencia artificial. Estamos
pudiendo materializar hoy los resultados de investigaciones que hemos hecho en el IGAC y en otras partes, pues utilizando la gestión de conocimiento pues, del mundo, para poder aplicar el uso de insumos, favoreciendo métodos indirectos con la tecnología que hoy ya tenemos para poder poblar nuestras bases catastrales y de verdad darle vida a un nuevo sistema que permita de verdad hacer catastro multipropósito. Con esta inserción o con este proyecto de modernización hemos logrado entonces darle vida a esos resultados de los proyectos de investigación e innovación y permitiendo generar sistemas pues, más ágiles y actualizados. Y finalmente, tenemos otro objetivo estratégico que es el de gobierno de datos y disponer información con valor público. Este es uno de los objetivos más importantes de esta entidad, precisamente porque estábamos un poco acostumbrados a que la información estaba simplemente limitada pues, para algunos temas transaccionales, tal vez tributarios, pero digamos dándole vida al tema multipropósito, nosotros podemos hoy decir que hemos logrado implementar y estamos en ese desarrollo del sistema integrado Sistema de Información Geográfico Integrado, SIGI, que recibe y articula toda la información espacial clave que desarrolla el IGAC y que cumple con los parámetros de la infraestructura colombiana de datos espaciales, que en un momento nos hablará la ingeniera Diana Alexandra en el próximo módulo. Esto nos permite entonces divulgar y disponer estos datos espaciales de manera certera y con calidad para que las personas, los ciudadanos y las empresas y los gobiernos locales y nacionales puedan hacer uso de esta información en su toma de decisiones. También tenemos hoy por indicar que fortalecimos la plataforma de Colombia OT, Ordenamiento Territorial, donde disponemos de todos los planes territoriales para que los puedan hacer uso de ellos los gobiernos municipales, locales y gubernamentales para disponer allí todos los planes de ordenamiento territorial. Y finalmente tenemos que resaltar algo muy importante que sucedió y fue el lanzamiento del Observatorio de la Tierra y del Territorio. Este lanzamiento nos permite hacer un monitoreo de la superficie terrestre haciendo uso de tecnología avanzada y hoy nos está permitiendo tener información para que se puedan tomar decisiones del orden nacional pues con datos de mucha calidad y que se están monitoreando permanentemente. Entonces, doctora Camila, ese es el compromiso que tenemos de parte del IGAC pues, para mejorar todos nuestros procesos y nuestro servicio ciudadano pues, utilizando la innovación en la práctica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de dar paso al siguiente panelista para redondear este tema, yo creo que es importante que podamos ver también, digamos, de una manera explicativa y más resumida toda esta información que hemos venido transmitiendo y por eso quiero invitarlos a que veamos el siguiente video. La geografía para la vida avanza. Estamos acá, en el territorio, en el sur del departamento de La Guajira. 9 municipios en nuestra ruta Francisco el Hombre, donde nos estamos acercando a las comunidades, donde estamos adelantando nuestra estrategia IGAC a la mano, resolviendo aquí, en el territorio. Geografía para la vida. Mi experiencia con la ruta Francisco el Hombre ha sido muy buena, ya que te permite a ti como ciudadano tener un contacto más directo con cada uno de los ciudadanos y los funcionarios de esta entidad. Algo para redondear, doctora Camila. Esto es parte de irnos más allá de la tecnología. ¿Cómo innovamos más allá de toda esta infraestructura y sistemas en los que se han venido trabajando desde el instituto? Y queremos resaltar en este punto la importancia del fortalecimiento de nuestra política de atención al ciudadano. Parte de la generación de información geográfica, y lo hablábamos desde el inicio con el enfoque étnico e intercultural, es lograr empoderar a las comunidades y a los ciudadanos en la generación y en el consumo de la información. Y desde el IGAC especialmente esto se ve en la atención diaria de quienes se acercan a nuestras direcciones territoriales.
El instituto cuenta con 22 direcciones territoriales que están a lo largo del país y hemos intentado o hemos buscado profundizar o reducir las barreras de acceso de todos los ciudadanos a nuestros servicios, especialmente a través de estrategias transversales a todas las direcciones territoriales, entre las cuales puedo indicar dos de ellas. La primera, nuestra móvil IGAC, que está recorriendo en diferentes espacios del país puntos de atención específica. Nosotros tenemos una programación de nuestra móvil IGAC donde vamos, nos ubicamos, explicamos el uso de la información geográfica, generamos espacios de participación ciudadana y por supuesto también atendemos todos los trámites catastrales que los ciudadanos están interesados de radicar frente al instituto. De hecho, aprovecho este espacio para hacer un anuncio parroquial. Nuestra móvil del IGAC está acá en la plazoleta principal entre este edificio del Pabellón Colombia en el costado derecho. Además de nuestro stand que está en el pabellón también, estamos ahí dispuestos y totalmente a disposición de ustedes. Y por otro lado, otra estrategia en la que queríamos hacer efectivo nuestro objetivo de territorializar el IGAC, de acercarlo a la ciudadanía. Y hemos logrado la materialización de nuestra estrategia de puntos de atención, donde no solo de manera unilateral desde el IGAC, sino en compañía con las alcaldías, hemos logrado acuerdos para unar esfuerzos y abrir 24 puntos de atención al ciudadano. Eso nos ha permitido en 2014 atender más de 14.000 personas, de 14.000 adicionales de las que ya atienden nuestras direcciones territoriales, y nos ha permitido incrementar casi en 36.000 trámites la atención que estamos dando en los municipios. Esto, como les decía, no es un esfuerzo único o unilateral del instituto, sino que ha sido gracias también al apoyo de las alcaldías que están interesadas en acercar la gestión catastral a sus municipios y que confían en el IGAC como el gestor catastral de sus territorios. Por otro lado, tenemos unas experiencias hermosas desde nuestras direcciones territoriales. Creo que cada una de las direcciones, reconociendo también su territorio, han logrado de manera muy innovadora acercarse a ellos, y quisimos entonces invitar a nuestro director Stevenson Rojas, director territorial de La Guajira, para que nos cuente de dos grandes estrategias que han tenido una gran acogida por la población del departamento. Una de ellas, la ruta Francisco el Hombre, que acabamos de ver su video, y por otro lado, la expedición del desierto. Adelante, director. Doctor Camila, y a todos los que nos escuchan, obviamente. Nos volvimos locos en el IGAC, nos volvimos locos porque más de 20 oficinas en todo el país abiertas este año, más las que vienen. Obviamente Barrancas en La Guajira es una de ellas, ya se aprobó el convenio y próximamente se dará apertura. Y en esa obsesión, sana obsesión, por llegar a todos los rincones del país, decidimos conectarnos con todos los municipios de nuestro departamento de La Guajira. Allí logramos implementar, diseñar primero que todo nuestra estrategia Francisco el Hombre. A manera de contexto, Francisco el Hombre es el padre del vallenato. Él recorría en su burrito todos estos pueblitos que posteriormente se convierten en municipios en el día de hoy. Y quisimos hacer ese símil, ese paralelo entre Francisco el Hombre y nuestro padre de la geografía, el militar Agustín Codazzi, quien a lomo de caballo también recorría nuestras llanuras y praderas. De esta manera ligamos toda la institucionalidad y esta apuesta de llegar a cada uno de los municipios culturalmente. Entonces nuestra llegada se convertía en casi que una fiesta, en una muestra folclórica. Y esta algarabía, esta felicidad, obviamente repercutía en una mayor afluencia de nuestros ciudadanos. Entonces ese fue el éxito de Francisco el Hombre, fue la locura en la región. Y posteriormente también implementamos Expedición Desierto, doctora Piedad, que se llevó en los 4 municipios de la Alta Guajira, Riohacha, Maica, Uribe y Manaure, y allí Expedición Desierto cumplía exactamente el mismo papel, es decir, llevar toda esta apuesta institucional
con todos nuestros equipos profesionales, ingenieros, topógrafos, todo a la mano, allí, para que la ciudadanía pudiese estar contenta con lo que llevábamos. Y estamos hablando de datos y estos datos pues son importantes. 9 municipios en Francisco el Hombre, nuestra ruta Francisco el Hombre, 1.180 trámites, y en nuestra ruta, nuestra expedición desierto, 390 trámites, pero estamos hablando de 2.500 usuarios atendidos, es decir, a muchos los atendíamos, pero los guiábamos en sus procesos y no necesariamente iban a solicitar un trámite o estaban pendientes de un trámite. Pero a manera de reflexión, quisiera dejar algo que no es un dato. Y la cara de satisfacción de nuestros campesinos, que no conocen más allá de la oralidad, es decir, no entienden de un correo electrónico, de una red social o de una página web, y que necesitan y quieren tener a un funcionario para contarles su historia, para que le entiendan que su finca es la del Portón Rojo, que está a 4,5 kilómetros por la variante después del río. Carol Marulanda, hago parte del sector comercio. Esa narrativa y esa felicidad que encuentra nuestro campesino, que nos dice: gracias por haber venido, primera vez en la historia que el Agustín Codazzi recorre nuestros pueblos, recorre nuestros municipios, y ya no voy a vender 2 gallinas para ir a Riohacha porque ya ustedes me solucionaron. Y es allí donde se nos infla el pecho, donde se nos agranda el corazón y donde decimos: esta es la verdadera geografía para la vida. Muchas gracias. Ese reconocimiento de las personas es lo que día a día nos llena de valor para seguir trabajando. Vamos entrando en la recta final ya para despedir esta rendición de cuentas, no sin antes abordar rápidamente, doctora Piedad, un tema muy importante que es la ley 2335 del año 2023 y que en parte es lo que nos tiene haciendo esta rendición de cuentas conjuntas entre el DANE, el IGAD, porque tiene que ver con toda esa articulación interinstitucional, porque pues, no es solo recoger el dato, es también qué hacer con esos datos que se recogen. Rápidamente, doctora Piedad, coméntenos sobre esta ley estadística. La ley 2335 de 2023 es una ley que nos ha dado un marco legal único, unificando muchísimos artículos, decretos que teníamos rodando por muchas partes, y aquí logramos consolidarlos en uno solo. Nos da entonces un marco legal actualizado y que nos trae la producción de las estadísticas oficiales de Colombia en este único marco completamente disponible para el siglo XXI. Nos convierte en el 4º país en América Latina en tener esta ley de estadísticas y una vez más estamos siendo pioneros precisamente al tener esta ley en el país. Nos da unos beneficios enormes para todos los colombianos y colombianas, pues establece esta independencia técnica de la entidad en la que nos exige además que quien esté a la cabeza de la entidad tenga toda la formación para poder entender todas las dinámicas y todo el crecimiento que hay en la ciencia estadística. Además, impone al DANE que estemos siempre en la vanguardia tecnológica, en la vanguardia del conocimiento de las técnicas y asimismo que sea la producción estadística en el país. Entonces, esta ley 2335 es sin duda alguna un avance muy importante para el país y termina consolidando además al DANE como el ente rector del Sistema Estadístico Nacional. Esto nos permite tener una interacción directa con todas las entidades oficiales que producen información, pero también con las privadas, todo tipo de organizaciones, y allí quiero también mencionar que estamos innovando al incorporar ya este año los datos producidos por la ciudadanía. El marco de Copenhague que se estableció el año pasado nos permite a las oficinas de estadísticas oficiales ya trabajar con ese tipo de información. Ya como por orden de ley tenemos que estar a la vanguardia, entonces ya podemos incorporar este tipo de información también. Hemos hecho un esfuerzo muy grande este año por empezar a identificar todos esos actores que están produciendo este tipo de información. Y aquí algo muy importante también para resaltar, hemos encontrado que la mayoría de estas organizaciones trabajan en temas medioambientales.
Entonces, al tener esta información medioambiental, más el gran esfuerzo que ya nos ha presentado el IGAC, y esa información que ya es interoperable y como ellos dicen multipropósito, vamos nosotros a también poder alimentar unas bases de información que son fundamentales para generar el sistema de cuentas ambientales económicas en el país. Acabamos de firmar en el marco de la COP16 un acuerdo con el Ministerio de Ambiente en el que las dos entidades, el DANE y el Ministerio de Ambiente, estamos haciendo un proceso fundamental para poder acelerar esa producción de ese sistema de cuentas ambientales económicas y tener esto a disposición del país en el 2027. Todo esto es solamente posible gracias a todo esto que hemos discutido a lo largo de la mañana, inversiones en tecnología, unos esfuerzos muy grandes por parte del IGAC y del DANE de llegar hasta el último rincón del país, trabajar con las comunidades, incorporar la información de los datos producidos por la ciudadanía y todo esto nos lo ha permitido ese marco legal, precisamente la ley 2335. Le quiero dar paso entonces a nuestra subdirectora para que nos presente también otras de esas ganancias que tenemos por esta ley. Sí, directora, yo creo que hay 4 beneficios que son fundamentales para el país con esta ley y que no podemos dejar de mencionar. Lo primero es el impulso a la toma de decisiones tanto públicas como privadas basadas en datos. Como lo mencionaba anteriormente, no solo basta con tener información, tenemos que tener cada día mejor información, con mayores niveles de desagregación y con mayor visibilidad de las diferentes personas que están en nuestro país. Esta ley nos ayuda a tener no solamente un centro de información que está estandarizado a partir de los estándares internacionales que replicamos en el DANE, sino que también aporta la facilidad a hacer o a integrar o a consumir la información que en todo el sistema estadístico nacional se produce, y eso por supuesto debe verse reflejado o espera verse reflejado en una toma de decisiones mucho más basada en la evidencia y en la información. Otro tema es la modernización del sistema estadístico nacional. Parte prioritaria de esta ley es generar las herramientas que hagan que cada una de las entidades productores tengan estadísticas cada vez más claras y más confiables. Como bien lo mencionaba Luis Martín, el punto de la tecnología es fundamental para la confianza en los datos, que además ha sido uno de los temas prioritarios que hemos visto en discusiones por estos días. La confianza en la información, la confianza en brindar información, la confianza en que la información que brindan las personas va a ser utilizada de la forma idónea, es de las cosas que la ley 2335 nos ayuda a tener claro en el panorama, insisto, no solamente en el DANE, sino en todo el sistema estadístico nacional. Así que tener una ley como una herramienta regulatoria y también un poco comportamental, digamos, de cómo debe hacerse la estadística en el país, es sin duda una ayuda para que todos los productores tengamos unos estándares mínimos, que ojalá cada día mejoremos más y más, pero sobre todo estar ya pensando en que producir estadística no es producir cualquier dato, sino que realmente producir información de calidad con unas características específicas y con unos controles que nos ayudan a que la información sea realmente eficiente. Otro tema importante es el tema de la difusión de la información, ¿no? Fortalecer la difusión de la información. Creo que ese es un reto no solamente para las oficinas estadísticas, sino para cualquier productor de información. Solemos tener información bastante detallada y bastante buena que muchas veces solamente puede ser usada por el experto en esa información. Entonces uno ve que hay unos grandes volúmenes de información, unos indicadores súper detallados y específicos que nunca van a ser consumidos por la ciudadanía, ¿no? Que nunca van a ser usados por la gente para tomar sus propias decisiones, y a veces se piensa que es que la información no tiene que llegarle a todo el mundo, la información es para un nicho, y no, la información, los datos, la estadística, la geoestadística, por supuesto que tiene que ser de consumo masivo y por supuesto que tiene que fortalecer las comunicaciones diarias entre la ciudadanía, la toma de decisiones de la ciudadanía, también las decisiones políticas, las decisiones públicas y privadas, pero solamente si nosotros logramos mejorar la difusión de lo que hacemos, divulgar mejor todo lo que nosotros hacemos, vamos a lograr que más ciudadanos se apropien día a día de todo lo que producimos. Y por supuesto, favorecer la identificación y atención de problemáticas específicas de las poblaciones vulnerables, ¿no? Para nosotros es fundamental
saber cuáles son las necesidades de la población. Y también hoy nuestro director de censos decía, no solamente es identificar los problemas de la población, sino incluso ver la población como un problema. No porque sea un problema per se, sino porque hacer realmente un análisis y un estudio poblacional de lo que está pasando con la gente en Colombia en el día a día es en sí ya un problema de investigación. Entonces creo que también abrirnos un poco a entender las problemáticas, más allá de hacer el listado de necesidades de información, sino justamente como brindadores de información, entender mucho más las problemáticas puede ayudarnos a fortalecer lo que estamos haciendo. Muchas veces también como productores de información, y eso no pasa en Colombia, pasa en todo el mundo, estamos acostumbrados a hacernos las mismas preguntas y a responderlas siempre de la misma manera. Y salir de esa caja es bastante difícil. Así que la ley también nos provee un marco bastante amplio en el cual no solamente a través de regulación, sino de herramientas realmente de trabajo, podemos llegar a problematizarnos, que no es una buena palabra, pero creo que aquí vale la pena, problematizarnos mejor y por lo tanto respondernos mejor a los problemas que tenemos y por supuesto responder mejor a las necesidades de información que cada día son más y más evidentes de todas nuestras poblaciones vulnerables. Gracias, subdirectora. Precisamente nos acaba de llegar una pregunta ciudadana y es ¿cuál es la mayor oportunidad y cuál es el mayor desafío que representa esta ley estadística? Con esa explicación que usted nos acaba de entregar, seguramente la ciudadana ha quedado ya contenta, pero en un momentico le damos puntualmente la mayor oportunidad y el mayor desafío. ¿Les parece? Mientras tanto, escuchamos a Liga para finalizar cómo se han ajustado también a esta ley estadística y qué trabajos similares, articulados, están haciendo ustedes en torno a esto. Hola. Muchas gracias, Byron. Sí, creo que en este gran esfuerzo que hace el DANE como ente rector del sistema de estadísticas del país, casi que nos ocurre en el IGAC lo propio con nuestro rol técnico que tenemos en la conformación de algo que se denomina la infraestructura colombiana de datos espaciales. Y es cómo logramos que toda la información que producen las entidades de gobierno sobre la misma lectura del territorio, pero desde sus competencias, ¿sí? La información que genera la UPRA, la ANT, el mismo DANE, el Ministerio de Ambiente, la Agencia de Licencias Ambientales, por ejemplo, ¿cómo logramos que toda esa información pueda funcionar sobre una misma base? Y es que una de las preguntas recurrentes es, ¿qué es lo que hace multipropósito al catastro? ¿Cuál es la relevancia y por qué nosotros estamos totalmente convencidos de que esto habilita espacialmente a los gobiernos de cualquier nivel? Es porque no nos quedamos en la información predial. Lo que buscamos es integrar todos estos datos que generamos para hacerlo información. Información útil no solo para el cumplimiento individual y misional de las entidades de manera sectorial, pero sino desde un enfoque de la intersectorialidad que nos exige el sistema de administración del territorio. Porque solo podemos administrar el territorio cuando lo conocemos. Y conocerlo implica conocer todas las variables que lo definen. Y allí entonces quisiera invitar a nuestra subdirectora de información, porque es un reto muy grande liderar técnicamente la integración de estos datos, ponerlos a disposición del público y también empezar a generar competencias para que los actores quienes estamos interesados que la consuman puedan hacer uso efectivo de esta información que estamos disponiendo. Entonces, Alexandra, adelante, por favor. Muchas gracias, subdirectora, claro que sí. Precisamente desde la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, este año hemos trabajado en diversos temas, pero acá traigo 4 temas importantes para mencionarles. Uno de ellos es que afortunadamente y gracias al apoyo del DANE y del DNP este año pudimos conformar nuestro Plan Estratégico de Información Geográfico, año 2024-2027. Allí pues este plan fue aprobado por la Comisión Intersectorial de Información Geográfica, que está conformado por el DANE nuevamente, por el Ministerio de Tecnologías de la Información, el DNP, la Fuerza Aérea Colombiana y obviamente pues nosotros como IGAC. Este plan estratégico cuenta con 9 vías y 36 proyectos. Esos proyectos están asociados
a la gobernanza, al tema financiero, a la generación de conocimiento asociado a las estrategias de la información geoespacial de nuestro país. Esto entre otros temas. Adicionalmente, aprovechando el marco de la Semana Geomática, estuvimos haciendo un taller de nuestro plan estratégico donde participaron diferentes entidades del Estado y allí pudimos tener una retroalimentación muy importante sobre nuestro plan, sobre esa ruta que nos va a guiar para poder establecer e implementar la estrategia de este plan. En segundo tema, quiero contarles que desde la ICDE hemos venido apoyando en la asistencia técnica con enfoque en el sistema de administración del territorio a diferentes entidades del Estado. Está la UPRA, el DNP, la ANLA, INDEMAR y otras entidades con el fin de que estas entidades puedan disponer de los datos que el país y nuestros ciudadanos necesitan para tomar decisiones acertadas. Entonces, hemos venido apoyándolos para que puedan disponer de información como los datos fundamentales, como los objetos territoriales que pueden ser compartidas con las diferentes entidades y para que también podamos publicar los datos abiertos que tanto requiere nuestra ciudadanía. Por otro lado, venimos trabajando en coordinación con el proyecto de Ciudad y Banco Mundial. Hemos estado en diferentes municipios como Cartago, Pereira, Armenia, Anapoima, para poder apoyarlos a ellos en las estrategias de aperturar sus datos, de poder tener como un trabajo conjunto en el sentido de poder identificar cuáles son esos datos que le generan valor a nuestro país. En el tercer tema tenemos un fortalecimiento de nuestra plataforma tecnológica de la ICDE. Hoy tenemos un nuevo geovisor que a propósito los invitamos para que naveguen. Es un geovisor con información geoespacial del país, donde tenemos información que publican las diferentes entidades del gobierno y allí esta información pues puede ser consultada por diferentes, digamos, listas desplegables, por unas temáticas específicas que tenemos allí alrededor, por ejemplo, alrededor del agua, alrededor del territorio, alrededor de nuestros datos fundamentales. Entonces, esta plataforma es muy intuitiva, entonces los invitamos para que allí pues puedan consultar la información que tenemos disponible. Ahora bien, esta información, como lo decía precisamente la subdirectora del DANE, pues requerimos que sea información con calidad, que se publique a través de los diferentes portales, pero con una calidad específica, que tenga unos metadatos. No se trata acá de publicar miles de conjuntos de datos, sino publicar aquellos datos que realmente le generen valor a nuestra ciudadanía. Realmente datos con valor, datos consistentes, persistentes, datos que me den a entender la situación de nuestro país. Ahora bien, dentro de nuestra plataforma tecnológica también tenemos un portal que se llama InData, donde agrupamos diferentes tipos de información como los datos fundamentales, los objetos territoriales y también tenemos unos datos abiertos. Hemos allí mejorado nuestra plataforma para que nuestros ciudadanos puedan descargar esa información, puedan consultarla de manera más ágil, más dinámica. Entonces, pues aquí tenemos toda esta información para todos nosotros. Por otro lado, pues hemos recibido varias peticiones de los desarrolladores de software, que me imagino que acá deben haber muchos. Hemos creado un micrositio muy específico para ustedes en el sentido de tener allí unos estándares de la OGC para que puedan implementar aquellos proyectos asociados a la gestión de la información geográfica de nuestro país. Como un cuarto tema tenemos el desarrollo de las capacidades y la formación continua que desde la ICDE venimos entregando a nuestros ciudadanos, a nuestros profesionales de las entidades del Estado. Este año hasta la fecha llevamos 295 estudiantes certificados. ¿En qué cursos? En cursos de administración
del sistema de administración del territorio, tenemos también cursos de estándares de uso y apropiación de información de datos y también cursos sobre la gestión de la información geográfica de nuestro país. Entonces, es así como desde la ICDE venimos apoyando la conformación y la mejora de nuestra información geoespacial. Eso por un lado, doctora. No sé si sobre el Plan Nacional de Infraestructura de Datos, que también bajo este contexto nos podría, digamos, apoyar un poco, y es que también desde el DANE venimos trabajando muy articuladamente para dar cumplimiento con esa hoja de ruta que nos ha definido el gobierno en esta implementación. Y es que debemos primero identificar cuáles son nuestros datos maestros como sector, cuáles son nuestros datos geográficos que podemos integrar en una única fuente de información. El gobierno así ha denominado este conjunto de información como datos básicos. ¿Y estos datos básicos para qué van a servir? Ustedes se preguntarán, pues estos datos básicos, con estos datos el gobierno va a poder diseñar programas de investigación, de desarrollo social, de innovación y de cultura. Por otro lado, a través de este plan de información, venimos o hicimos una encuesta para determinar cómo es que está la información geográfica en el país, qué tanto las disponemos. Allí tenemos una gran oportunidad de mejora de poder no solamente disponer la información geográfica que tenemos, sino que también hay que empezar a producir más información, ¿sí? Entonces, sea este el momento de invitar a todas las entidades del Estado para que nos vinculemos a la producción, a la generación de esos datos con calidad para que nos permitan seguir construyendo una geografía para la vida. Gracias, a producir directora. La información, a gestionarla, y un dato que es inclusive tal vez la barrera más grande que podríamos encontrarnos a la hora de recolectar la información, de procesar los datos, y es el de generar confianza entre la ciudadanía. Ese es el principal reto, yo diría que todas las operaciones estadísticas que realiza el DANE, de todo el trabajo que realiza el IGAC. ¿Cómo se siente el ciudadano protegido? ¿Cómo está seguro que sus datos están protegidos, que están siendo bien tratados y que la información no está a la deriva y no va a ser utilizada con unos fines diferentes a los de generar estadística para proporcionar información real que permita toma de decisiones? Yo creo, directora, si se me permite, la persona ahí indicada es Juan Martín desde todo este sistema, pero si usted quiere hacer una antesala, pues claro, escuchamos. Sí, claro, sin duda alguna Luis Martín nos va a ampliar allí toda la información, pero es que esto también me da la oportunidad de responderle a la ciudadana que nos envió la pregunta. Una de las grandes oportunidades que nos da la ley 2335 es la reserva estadística. Allí quedó escrito por orden de ley que el DANE tiene que mantener la reserva estadística, es decir, nosotros toda la información sensible, personalizada, individualizada, se trabaja en el DANE, se mantiene en el DANE y nos sale del DANE, y seguimos unos protocolos que son muy estrictos para que esa información nunca se divulgue. Toda la información que nosotros divulgamos se va a hacer en compendios y generando toda una información que siempre es agregada, de tal manera que no sea posible revelar la información individualizada ni de empresas, ni de personas, ni de ninguna otra parte. Y para eso pues contamos ya también con esa infraestructura tecnológica también, que además nos blinda desde la seguridad de la información. Y ahora sí le doy paso entonces a Luis Martín, al ingeniero, para que nos explique más sobre esto. Muchas gracias, directora. Y en este caso, lo bonito de esta gestión es que se piensa también desde la parte temática, ¿no? En el diseño del formulario, en cómo se hacen las preguntas, y ahí empieza la magia tecnológica, en cómo nosotros capturamos esa información y cómo le damos confianza a nuestro ciudadano, a nuestra fuente, pues haciendo desarrollos cada día más seguros y a su vez pues incorporando nuevos elementos de infraestructura tecnológica que le den garantía no solamente a la fuente, sino también a la entidad de que los datos están resguardándose con los mejores controles tecnológicos. Y estamos trabajando mucho en la gente, ¿no? Sensibilizando
como al eslabón que es el que más tiene dificultades con la tecnología y puede ser porque el que tendría uno mayor riesgo, estamos sensibilizando mucho tanto al ciudadano como a nuestros funcionarios. Entonces es un trabajo transversal, lo hacemos día a día y en la gestión de cada proyecto que se estructure le metemos el componente de seguridad. Gracias, Juan Martín. Hemos cumplido con toda esta agenda de la rendición de cuentas, pero no quisiéramos despedir sin antes hacer una conclusión general de toda esta gestión del año 2024, una conclusión general por parte del DANE, directora, subdirectora, una conclusión general por parte del IGAD para que despidamos este conversatorio. Bien, quiero invitarlos a todas y todas que nos visiten el stand donde pueden ampliar toda la información del DANE, también el stand del IGAD, quienes están acá presentes en este 5º Foro Mundial de Datos, que de nuevo es un evento enorme que hemos traído para el país con el liderazgo del DANE y en el acompañamiento de la Alcaldía de Medellín. Pero quiero cerrarles diciendo que son muchos los avances que hemos alcanzado este año, que el tiempo no es suficiente. Pueden consultar absolutamente toda la información disponible en la página web del DANE e incluso también el informe de rendición de cuentas estará disponible. Y allí van a poder tener todos los detalles de estos grandes operativos que estamos haciendo, el Censo Económico Nacional Urbano. También tuvo unas innovaciones muy importantes en la gestión y en los procesos institucionales, porque lo hicimos por primera vez directamente con el trabajo de nuestras direcciones territoriales. Esto permitió no solamente generar esa capacidad de poder manejar todo el DANE directamente desde el DANE, sino unos ahorros muy importantes. También hicimos unos convenios con entidades del Estado para poder tener así los avances, por ejemplo, poder llevar todo lo que tenemos que llevar de materiales, de mesas en todos nuestros centros operativos para hacer el DANE con entidades del Estado y así fortalecer también todo este tipo de capacidades. Tener la contratación con el servicio público del SENA, que nos ayudó también a buscar a todos los recolectores de campo, y unos lineamientos que tuvimos también muy importantes de trabajar con las comunidades étnico-raciales también en este Censo Económico Nacional Urbano. Entonces, son muchos los detalles, podríamos quedarnos todo un día explicando el avance que hemos hecho y reconocer también que en esta administración y en este gobierno se le ha dado una importancia fundamental a la información, tanto la información. De hecho, también unas coaliciones importantes en cooperación sur-sur con países del África, por ejemplo, donde ya estamos transmitiendo esas capacidades que hemos adquirido como entidad, como DANE, a todos estos otros países. Doctora Piedad, muchísimas gracias. Conclusiones de la gestión 2024 por parte del IGAD. Quisiera arrancar por agradecer nuevamente a la doctora Piedad Urdinola y al DANE y a todo el equipo del DANE que ha venido trabajando en este evento que se estuvo llevando estos días acá en Medellín, sobre todo por abrirnos el espacio para que como sector hiciéramos nuestra rendición de cuentas en este espacio tan relevante a nivel mundial. Quisiera resaltar como 3 aspectos de lo que ha significado 2024 para el Instituto y sé que para el sector en general, y es que cuando arranca este plan de desarrollo había muchas expectativas sobre las metas que teníamos tanto el Instituto como el DANE, y creo que 2024 ha sido el año de la consolidación. Ya estamos mostrando resultados, creo que hoy, como bien lo dice la directora, son muchos por presentar, pero creo que hemos podido recoger los más relevantes de todo lo que ha implicado nuestra gestión en este último año y por supuesto como resultado también de lo que venimos haciendo desde que inició el gobierno. Hay datos muy claros, lo decías tú, son datos y hay que darlos, 30% adicionales de cartografía nueva que no contaba el país, 181 municipios operando, 50 millones de hectáreas del país en procesos de actualización catastral, así como todas las apuestas que tenemos desde nuestra área de tecnología y las demás iniciativas que se nos quedan por fuera de este espacio, pero que vale la pena mencionar, como todos los visores de nuestro observatorio inmobiliario, así como las publicaciones que mencionaba nuestro director de investigación y prospectiva referente a la distribución de la propiedad rural en Colombia, la actualización del Gini, que fue gracias a nuestra dirección que pudimos publicar actualizadas estas cifras
este año, y por supuesto el Atlas que bien mencionó también nuestro director Anderson, que han sido victorias, creo, de la gestión y que demuestran que las metas que se nos han puestas han venido siendo cumplidas. Creo que es esta consolidación la que nos permite, como también lo mencionaba la doctora Beatriz, estar posicionándonos como un referente internacional. Lo vimos en nuestra Semana Geomática, donde tuvimos la capacidad de demostrarle a diferentes países invitados y participantes que también somos capaces de liderar y de demostrar que estamos a la vanguardia de las prácticas de generación de información, del uso de inteligencia de datos para el manejo de información geoespacial. Y por último, quisiera invitarlos, por supuesto, a que consulten todas nuestras plataformas de acceso a información geográfica, Colombian Mapas, Colombia OT, el geovisor de la IGDE, los visores que están publicados de nuestra Dirección de Investigación y Prospectiva, porque allí es donde ustedes pueden encontrar la riqueza de lo que nosotros producimos y aprovecharla no solo desde el orden de las entidades gubernamentales donde normalmente se hace mayor consumo, pero también para la toma de decisiones de nuestra vida diaria y por supuesto al servicio de las necesidades que tienen ustedes como ciudadanos. Eso sería entonces lo que me permitiría agregar para este cierre. Creo que no queda nada más sino agradecerles también a todos los que estuvieron conectados en la sesión de hoy y por supuesto confirmarles el compromiso del Instituto con la construcción de una geografía para la vida. Muchísimas gracias, doctora Camila. De mi parte también agradecerles y felicitarlos por todo ese trabajo, todos esos logros de este año 2024, tanto al DANE como al IGAD, y qué mejor momento de mostrarlos y de revelarlos y de expresarlos que hoy en este cierre también del 5º Foro Mundial de Datos de Naciones Unidas que se está realizando aquí en la ciudad de Medellín. Así que de mi parte yo quiero que este aplauso que les voy a brindar y que todo el público les va a brindar sea el aliciente para que el 2025 sea un año igual o mejor, lleno de logros para todos ustedes. Muy bien, al final solamente nos queda dejarles el código QR, ya el turno es de ustedes para que hagan las observaciones, los comentarios, las preguntas y también quienes están conectados a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su compañía y hasta una próxima.